Buenos días a todos nuestros hermanos que están aquí en los estudios de La Poderosa. Padre Víctor, buenos días. Pues acaba de terminar el 8º Congreso Mundial de las Familias. Un recordatorio nada más para todos nuestros hermanos radioescuchas. Verán que este viaje pastoral que hizo su santidad el Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos, en donde pues deja muy claro las posturas de nuestra fe, sobre todo con respecto a la ecología, tuvo pues se puede decir, un cierre, y que era el principal motivo por el cual hizo este viaje, que era estar en Filadelfia en los trabajos del 8º Encuentro Mundial de las Familias. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en la misa de clausura, pues él da un mensaje en donde nos pide a las familias que cumplamos con ese requisito, que cumplamos con ese mandato. Y es muy claro, a su santidad el Papa Francisco se le conoce como el Papa del amor y la reconciliación, en donde es más importante la cercanía, ¿sí?, que la división, en donde es más importante el humanismo que el efectivismo. Y entonces él nos da, como él dice, 5 recetas para la familia. De esas recetas para la familia, en términos generales, es la ternura y el respeto, ¿sí? Y entonces, primeramente, me voy a permitir leer así textualmente y luego interpretaré. Dice: la fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano que hace que la vida tenga siempre sabor a hogar. La fe crece con la práctica y es plasmada en el amor. Por eso nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida se hace fe. ¿Qué nos quiere decir su santidad el Papa Francisco con esta recomendación por receta para la familia? Pues que no perdamos los detalles de cortesía, de ternura, de cariño, de reconocimiento, de motivación, cuando los padres de familia, entre esposos, por ejemplo, no reconocemos el esfuerzo que implica la elaboración de alimentos, no reconocemos el esfuerzo que implica el orden y la limpieza en el hogar, pues entonces vamos perdiendo en lo cotidiano y nos hacemos así como que todo lo damos por hecho. Y entonces cuando perdemos ese reconocimiento, perdemos la ternura. Cuando nuestros hijos cumplen con sus deberes de Estado y hacen un buen trabajo, sacan buenas calificaciones, son puntuales, van limpios al colegio, cuidan su uniforme y no les reconocemos ese esfuerzo, perdemos la ternura. Cuando en nuestra casa, en lo ordinario, no damos gracias a Dios por los alimentos que vamos a tomar, por las personas que los elaboran y los cultivan, cuando en lo cotidiano no rezamos antes de irnos a dormir, no hacemos nuestro examen de conciencia, bueno, pues nuestra fe va disminuyendo. Y acuérdense de aquel dicho que dice: el que cede poco a poco. Y entonces su santidad, en una de las recetas que nos da, es que hagamos vida la fe y el amor en lo cotidiano. Y entonces es importante que los padres de familia creemos ese ambiente de reconocimiento, de aceptación, de admiración, de motivación, y hagamos una reflexión. ¿Cuántos detalles bonitos, cuántos detalles de ternura, cuántos detalles de amabilidad dejamos pasar por estar sujetos a la presión del tiempo, a la presión de la productividad, a la presión de meternos en muchas broncas que quizá no tienen nada que ver con nuestra existencia,
pero estamos preocupados y olvidamos lo principal, que es el fomento de nuestra fe y el fomento del cariño. Después su santidad nos dice, ¿qué mundo dejaremos a nuestros hijos? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Nos pregunta. Y dice, pregunta que no podemos responder solo nosotros. Es el Espíritu que nos invita y desafía a responderla con la gran familia humana. Nuestra casa común no tolera más divisiones estériles ni ataques contra ella. Es decir, cuando en la Sagrada Biblia Dios en la creación nos pide que nos unamos, ¿sí? Que dice, henchid la tierra y enseñoreaos de ella, no es para que hagamos con ella lo que nos pegue la gana, no es para que usemos de la naturaleza y de nuestra casa común. Decía yo el domingo en el encuentro de las familias, ¿sí? No es para que perdamos el respeto y hagamos con la casa del vecino lo que me pega la gana, que tire la basura en el lote baldío, que la deje en la casa de al lado porque allá se ve más fea que en la mía, que vaya y a pintarrajear la pared del vecino porque tengo ganas de manifestarme, ¿sí? Eso es no tener respeto. Su santidad nos habla que tengamos respeto por nuestra casa común. ¿Cuál es nuestra casa común? Nuestra ciudad. ¿Cuál es nuestra casa común? Nuestra colonia. ¿Cuál es nuestra casa común? El hogar que habitamos. Y entonces todos tenemos que motivar a que nuestra casa en particular se vea limpia y arreglada y bonita, pero también nuestra manzana y también nuestra colonia y también nuestra ciudad, pero sobre todo respetemos la naturaleza que es obra de la creación de Dios nuestro Padre. Después nos dice, cristianos y no cristianos al servicio de la familia. Nosotros los cristianos, discípulos del Señor, pedimos a las familias del mundo que nos ayuden. Somos muchos los que participamos en esta celebración. Recuérdense que era el mensaje de la misa de clausura del 8º Congreso Mundial de las Familias. Y esto ya en sí mismo es algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy. Ojalá todos fuéramos profetas, ojalá cada uno de nosotros se abriera a los milagros del amor para bien de todas las familias del mundo, y así poder superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los demás. Decíamos que a su santidad el Papa Francisco se le conoce como el Papa del amor y la reconciliación. Y entonces cuando él nos invita a que nosotros los cristianos seamos profetas, seamos testigos. Venía escuchando con atención la participación de Gaby y Manuel sobre la vida de San Francisco. Pues él tiene una frase importantísima, ¿sí? Que nuestro ejemplo de vida, ¿sí?, no requiera de la palabra. Es decir, que seamos tan auténticos en nuestra manifestación de nuestra fe, de nuestro catolicismo, de nuestro humanismo, que por ese solo hecho la gente quiera seguir a Cristo Jesús. La gente quiera creer en las verdades de nuestra fe. Y no digan, este se dice católico y míralo, ¿sí? Estos van a misa y andan del chongo, ¿sí? Este señor y esta señora comulgan y mira cómo se llevan. No, nuestro Papa, el Papa Francisco, nos invita a que seamos auténticos, ¿sí?, para que hagamos una labor profética. Y después dice, la prueba del amor, y dice, les dejo como pregunta para que cada uno responda. En mi casa, ¿se grita o se habla con amor y ternura? Es una buena manera de medir nuestro amor. Qué bonito sería que en todas partes y también más allá de nuestras fronteras pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro. O sea, Él nos da el mandato
que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y él pregunta, ¿en tu casa se grita o se habla con amor y ternura? ¿Cuándo es cuando se grita? Cuando alguien está lejos, cuando quieres llamar la atención. Si en tu casa se acostumbra a gritar, es porque no hay esa cercanía del amor y la ternura, es porque hay el alejamiento de la frialdad, el alejamiento del utilitarismo. Entonces no grites en tu casa, porque el gritar implica alejamiento. Hagamos realidad lo que el Papa Francisco nos pide, que nos hablemos con ternura, que nos hablemos con amor, que hagamos un espacio a la reflexión y al silencio en nuestra casa, porque eso es lo que nos permite acercarnos y comprender más lo que Dios nuestro Señor nos dice en su mensaje. ¿Y dónde se encuentra el mensaje? Pues en su palabra. ¿Y dónde se encuentra su palabra? En la Sagrada Biblia. Entonces démonos un tiempo para reflexionar y leer algunos versículos de la Sagrada Biblia para darnos cuenta qué es lo que quiere Dios de nosotros. De tal manera que entonces este mensaje es una invitación a que la familia seamos una iglesia doméstica, seamos testigos del amor de Cristo nuestro Señor, seamos profetas, llegamos a una labor evangélica. ¿Y todo para qué? Para que el mundo crea.